Señoras y señores, buenas noches, saludos cordiales. Es martes 8 de enero y esto es el Arca de Marisa. Una noche más me complace, me agrada darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a una nueva edición de este formato televisivo que esta noche ha tenido a bien compartir con todos nosotros, con todos ustedes, el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, José Joaquín Peñarrubia Manzanera, al que ya vamos a dar la bienvenida. Señor Peñarrubia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que su estancia con nosotros esta noche sea grata. Seguro. Pues junto con el concejal Peñarrubia comparte plató esta noche en Comarcal Televisión el abogado, politólogo y presidente de la Federación San Clemente, que aglutina a moros, cristianos y judíos, Luis Antonio Torres del Alcázar. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. ¿Te han puesto muchas cosas los Reyes? No, sí, soy malísimo, ni carbón tampoco me han puesto. Solo me han regalado una bufanda y el amigo invisible. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, mejorar comportamiento este año. Entonces no sería yo. Eso también es cierto. José Antonio Gallego, bienvenido. Muchas gracias, bien Buenas hallados. noches. Buenas noches. José Antonio es un contertulio habitual la noche de los martes en el Arca de Marisa. Él fue alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador, diputado a Cortes, aunque una parte muy importante de su vida la ha dedicado a la docencia como catedrático de filosofía. A su lado, al que en unas calendas no muy lejanas fue joven del año, es Auroro, y alcalde pedáneo del Calvario, Nicolás Galeano Mondejar. Un placer tenerte aquí de nuevo. Buenas noches, el placer es mío. Pues si os parece, compañeros, amigos, si les parece a todos ustedes, sin más dilación, vamos a comenzar ya con la charla que vamos a mantener con el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, José Joaquín Peñarrubia Manzanera. ¿Qué le parece, señor Peñarrubia, si para comenzar esta charla, ya que hace meses que no nos visitaba en los estudios de Comarcal Televisión, hacemos una breve radiografía de cuál es el estado urbanístico actual de la ciudad de Lorca cuando están a punto ya prácticamente de cumplirse 2 años de esos temblores de tierra? Sí, bueno, ahora mismo el estado de la situación de nuestra ciudad con respecto a la reconstrucción, pues podemos decir que está marchando y se han terminado ya de revisar todos los edificios. Se han revisado varias veces, se han terminado de los edificios con ruina técnica que había, ya se han dictaminado, ya conocemos la radiografía exacta del número de viviendas, que no de edificios, que han tenido que ser demolidos, en torno a 1.400, son el número de viviendas que han tenido que ser demolidas, y ahora pues ya estamos inmersos en pleno proceso de reconstrucción. No solo de reconstrucción de las viviendas, sino también de reconstrucción de nuestro rico patrimonio y también reconstrucción de los servicios tan esenciales como pueden ser la sanidad y la educación. En tema de educación se hizo un gran trabajo en los primeros meses, en los primeros días del terremoto, se arreglaron prácticamente la totalidad de los colegios y de los institutos dañados, hubo que derribar 2 de ellos, una parte el Ramón Arcas y el otro el Rógines, y ya solo nos falta el terminar estos 2 institutos que ya están en proceso, el Rógines a punto de adjudicarse y el Arcas a punto de salir. Y también los equipamientos sanitarios, con lo cual yo creo que es una buenas noticias las que estamos teniendo. Con respecto a las viviendas, destacar que hay muchas viviendas terminadas, unifamiliares evidentemente, hay muchas viviendas unifamiliares terminadas en la huerta, en el campo y algunas en la ciudad. El total de comunidades que fueron demolidas como consecuencia de los terremotos está en torno a 41 comunidades de propietarios. Claro, evidentemente algunas de esas comunidades constan de 2 edificios y otras constan de 15, como el barrio de San Fernando. De estas 41 comunidades demolidas, ya tenemos 14 grúas funcionando en nuestra ciudad. Hay 14 grúas colocadas y tienen licencia, pues por lo menos aproximadamente otros 20 edificios de los anteriores. Por citar un dato, La Viña, que es el lugar más castigado, el número de viviendas por los terremotos, solo nos faltaría una licencia una vez que los PERI estén funcionando. Solo quedaría un edificio que estamos estudiando, que nos van a presentar, sabemos, dentro de poco el proyecto, y solo quedaría ese edificio. Con lo cual, desde el punto de vista administrativo, se puede decir que la reconstrucción va en marcha, pero hace falta la otra parte, que es la más importante, que es la colocación de grúas.
Yo espero que en los próximos días, en estos próximos 15 días o un mes, haya colocadas al menos 6 grúas más en nuestra ciudad de reconstrucción de edificios, con lo cual ya daríamos un avance importante y prácticamente la mitad de los edificios de Lorca en los próximos 15 días estarían en construcción, puesto que con licencia ahora mismo podemos decir que 3 de cada 3 edificios o viviendas demolidas hay 2 que ya tienen licencia. Por lo tanto, buenas noticias en estos momentos las que aporta el concejal de urbanismo a todos los lorquinos. Y quiero saber, señor concejal, ¿cuántos edificios quedan a día de hoy por derribar, por demoler? Bueno, pues con ruina técnica solo queda uno. Con ruina técnica, una comunidad de propietarios. Pueden que queden quedan todavía algunas casas unifamiliares, no muchas, 4 o 5, pero por ruina técnica, propiedad de propietarios, una sola. Después hay 2 o 3 edificios que tienen ruina económica y que todavía los propietarios no han decidido cuál es el camino que van a adoptar. Pero por ruina técnica, consecuencia del terremoto, solo queda un edificio por demoler. ¿Quién correría con los gastos de esa demolición? Pues los gastos de demolición está corriendo el consorcio de seguros en los casos en los que tiene seguro, y en los demás estamos estudiando las posibilidades de dar una subvención o otro tipo de ayuda para estos propietarios que no tuvieran seguro. Han sido unos meses calamitosos para la ciudad de Lorca. La tragedia se cebó con nuestro pueblo y con sus habitantes a raíz de esos 2 terremotos, y posteriormente, a finales del año pasado, concretamente el 28 de septiembre, el agua volvía a sembrar la muerte y la destrucción en nuestro término municipal. ¿Hay algún edificio, algún inmueble, para ser más exactos, que tenga que ser demolido por los daños que le haya causado esa tromba de agua? Pues ahora mismo que yo recuerde, solo hay una casa que hubo una demolición parcial de esa casa como consecuencia de las inundaciones. El resto de casas, tenemos noticias de que ha venido una familia interesándose por un tema de este tipo en una vivienda en el campo, pero todavía no tenemos más información al respecto. Ninguna de las casas afectadas ahora mismo en la huerta presentan daños estructurales irrecuperables. Hemos realizado la valoración de todas y cada una de las solicitudes que nos han hecho y, bueno, pues lo tenemos valorado. El tema de las viviendas, que es lo que nos afecta a urbanismo, las viviendas y los enseres, que es lo que estamos valorando. La palabra reconstrucción, lo cierto es que con la que ha caído en nuestra ciudad suena bastante bien, pero para que esa reconstrucción sea efectiva, lo primero que tiene que suceder es que los vecinos de un mismo edificio se pongan de acuerdo. ¿Está siendo difícil que haya consenso entre esos vecinos? Bueno, difícil no, pero sí es un tema complicado. No vamos a ocultar que evidentemente es un tema complicado. Las comunidades de propietarios están haciendo un gran esfuerzo para llegar a acuerdos entre ellos, están haciendo un gran esfuerzo y hay que reconocérselo. Es una situación complicada. El que nos veamos de buenas a primeras sin nuestra casa, sin nuestra vivienda, desubicados, y que en ese edificio sean 50 o 40 familias las que estén en la misma situación y se tengan que poner de acuerdo, es complicado. Hay que reconocerlo que es bastante complicado. Pero van marchando, van haciendo esfuerzos importantes y van llegando a acuerdos y consensos. Pues vamos a ponernos en lo peor, a que no haya ese acuerdo, ese consenso. ¿El ayuntamiento qué medidas tomaría en caso de que esos vecinos no llegasen a ponerse de acuerdo a la hora de reconstruir ese edificio? Sí, bueno, la norma permite 3 posibilidades. Hay 3 posibilidades que las tenemos a cualquier alcance. Uno de ellos es la reedificación forzosa por sustitución. Es decir, que, bueno, pues si los vecinos no se ponen de acuerdo o no quieren, o el motivo que sea, o hay más número que no, pues se puede ir a la reedificación forzosa, hacer un programa y sacarlo a concurso y que haya un tercero que reedifique y ya está. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la expropiación forzosa por interés social de la propiedad, de tal manera que los propietarios, si en un bloque hay 6 o 8 o 20 que no quieren y hay 1 o 2, perdón, al revés, 20 que sí quieren y hay 1 o 2 que no quieren, pues el ayuntamiento puede expropiar a favor de los vecinos con las condiciones que marque la ley, claro, evidentemente. Y la tercera posibilidad es el registro de solares a través de la subasta de esos solares a un tercero. Eso es más aplicable a casas unifamiliares que a colectividades.
Estamos ubicados en una zona sísmica, eso ya es de dominio público, no de ahora, sino desde que Lorca se fundó. Estamos sobre esa falla, pero a día de hoy se está reconstruyendo siguiendo esas normas de sismoresistencia que el Estado tiene en vigor a día de hoy. Sí, por supuesto. Eso que no tenga nadie la duda de que los técnicos están yendo siempre un poquito más allá. Y los edificios que se están construyendo o se van a reconstruir, pues van a cumplir todas las normas, evidentemente, del sismorresistentes del gobierno, del Estado, eso no hay ninguna duda. Nos gustaría incluso que las cambiaran un poco, que las pusieran un poquito, o teniendo en cuenta la peculiaridad de Lorca, quiere decir, el hecho de cómo fue este terremoto, pues están estudiando, están asesorándole al gobierno, están asesorando a los técnicos, pues los colegios de profesionales, de arquitectos y los ingenieros, para adaptar un poquito mejor la norma a las casuísticas especiales. Pero no obstante, los técnicos que nos encontramos ahora mismo, los que están trabajando, técnicos que están trabajando en esta zona, están teniendo muy en cuenta todos estos temas. Ustedes desde el Ayuntamiento de Lorca, tras esos terremotos, dieron una serie de consejos, de recomendaciones a la hora de volver a reconstruir o de mejorar esas viviendas que habían resultado dañadas. ¿Se están llevando a cabo esos consejos? ¿Los vecinos los siguen? ¿Las empresas constructoras? Sí, esas recomendaciones, porque el Ayuntamiento no tiene capacidad normativa, pero sí hicimos unas recomendaciones, porque con la experiencia de estos terremotos los técnicos municipales han adquirido mucha experiencia. Y esas recomendaciones se van siguiendo. Recordemos cuáles son, a grosso modo, esas recomendaciones. recomendaciones. A grosso modo, las recomendaciones funcionan fundamentalmente en los antepechos, que estén anclados a la estructura, las barandillas, que también estén ancladas a las estructuras, las cajas de escalera, que sean independientes de la estructura, la tabiquería de los bajos comerciales, que esté cerrada hasta arriba. Ese tipo de recomendaciones que son lo que más problemas nos ha causado. O sea, porque curiosamente, por edificios colapsados, el edificio que colapsó, no hubo ningún fallecido. Sin embargo, por la caída de antepechos y por la caída de placas, sí ha habido la mayoría de los fallecidos que tuvimos en Lorca y los heridos. Con lo cual, creo que se van siguiendo las recomendaciones municipales y los técnicos están muy encima. Si se divisa o se comprueba que algún proyecto no lo hace, pues llamamos a la comunidad de vecinos, se lo explicamos y hasta ahora no ha habido necesidad, porque los técnicos redactores de los proyectos pues están también concienciados con el tema y están todos muy encima de este tema. A todo esto, se estará preguntando a algún vecino que nos siga en estos momentos, ¿cuánto tiempo se tarda en conceder una licencia? O en obtenerla, mejor dicho. En el tejado de urbanismo 10 días tiene que estar, no más, no puede estar más. Si ya está más de 10 días, ¿qué hacemos? Sí, no puede, no hay ninguno. En el momento que llega el proyecto al técnico de urbanismo, el técnico lo tiene que mirar y si tiene algún tipo de reparo o algo que tiene que subsanar, tiene que decirlo inmediatamente para que los técnicos de la calle, los contratados por los vecinos, pues subsanen ese proyecto. El tiempo que tarden ellos en traerlo, pero en el tejado de urbanismo 10 días. ¿Y para las obras nuevas? 10 días. Igual. 10 días. Vale. Yo creo que hay que agradecer a los técnicos de urbanismo el trabajo que están haciendo y al personal de urbanismo, porque no creo que haya ningún municipio que esté pidiendo licencias con tanta celeridad y con tanta minucia. Es minucioso. O sea que no se está haciendo las cosas. Hay un buen equipo en la concejalía que está trabajando en estos temas. Y a todo esto digo yo que aunque ustedes no tengan potestad desde el consistorio ni desde la concejalía que usted dirige, pero sí sería interesante que todos aquellos lorquinos que tengan que reconstruir su vivienda o que vayan a acometer obras, pues que cuenten con personal de Lorca. Bueno, es interesante, evidentemente, es interesante, pues porque eso es una forma de ayudarnos unos a otros, pero bueno, está claro que los vecinos tienen la potestad, como no puede ser de otra manera. Hablemos ahora de una zona muy querida por todos los lorquinos, del barrio de San Fernando. Tuvo que ser demolido a raíz de esos temblores de tierra. ¿Cuándo?
van a estar ya las grúas instaladas? ¿Cuándo va a comenzar la reconstrucción del barrio de San Fernando? Sí, el barrio de San Fernando se está terminando, ahora en estos días se está terminando, ya se ha demolido todos los edificios, los 9 que faltaban, y ahora pues se están desescombrando, y ha aprobado la comunidad autónoma en sus presupuestos un proyecto para ese barrio, ¿no? Un proyecto que van a redactar y van a terminar para ese barrio. En el momento en que los vecinos me presentan urbanismo la licencia, 10 días, como máximo. 10 días, recuerdo, en urbanismo. No, el tiempo que tarden en subsanar los reparos que le pongan los técnicos de urbanismo, ya hay que descontarlo, lógicamente, porque eso no depende de nosotros, depende del técnico redactor del proyecto. Las obras en el barrio de La Viña, la zona cero de la catástrofe, ¿cómo marchan? Ya le he dicho que a día de hoy, una vez que estén resueltos los PERI, están resueltos, falta solamente un PERI por aprobar y se aprueben los proyectos de acuerdo con esos PERI, solo nos quedaría un edificio que no tendría licencia. El resto de los edificios de La Viña tienen licencia. Ahora mismo se acaba de colocar, bueno, en estos días, en esta Navidad se acaba de colocar una grúa más, la de Pablo Iglesias, un edificio que está en la Gran Manzana, que está tirada en La Viña, y yo espero que en los próximos días sigamos viendo más grúas allí. ¿Y el ánimo de los lorquinos, de los damnificados con los que usted tiene un contacto directo? Bueno, el ánimo ¿Qué le transmiten? El ánimo de las personas hay de todo. Hay días que están un poquito mejor y hay días que están peor. Lógicamente, cuando una persona lleva ya tantos meses fuera de su casa, el objetivo fundamental que tiene es volver a su rutina, a su normalidad, a su casa, con sus amigos, sus vecinos y la familia. Y eso hay que entenderlo. Con lo cual, lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento y desde la concejalía es ayudarlos siempre, siempre y siempre. Y lo primero siempre son ellos. La reconstrucción de Lorca podemos decir que sigue siendo a día de hoy la prioridad del alcalde Francisco Jódar y de su equipo de gobierno. Sí, hasta que esté una vivienda sin levantar, esa seguirá siendo nuestra prioridad. Hasta que la última vivienda en la última casa no esté levantada. Pues si le parece, concejal Peñarrubia, le vamos a dar la palabra a Luis Antonio Torres del Alcázar, que ha seguido con muchísimo interés sus palabras, a ver qué pregunta quiere formularle. Cuando quieras, Luis Antonio. Buenas noches, José Joaquín. Hola, buenas noches. Vamos a ver, bueno, felicitarte evidentemente por por capitanear la Concejalía de Urbanismo y que se entreguen esas licencias en el plazo de 10 días, tal y como se establece. Por lo menos por vuestra parte no es. Si ya hay algún problema ya es por razones externas. Pero bueno, dicho esto, a mí hay una cosa que me llama la atención y es que, bueno, y sé que de hecho a las alcalde le preocupa bastante, que son todas estas casas solariegas que se han ido derribando internamente, nos hemos quedado con las fachadas. Y bueno, ahí hay unos solares que se han quedado pues con un recinto muy bonito que son las fachadas de esos edificios antiguos. ¿Cómo va el tema de ese, parece, proyecto, por otra parte, subvenciones, ayudas que puede ser que vengan de la Unión Europea, de la Comunidad Autónoma, o no sé tampoco muy bien? Por eso mismo, me gustaría que nos ilustrara al respecto para ver cómo se pretende recuperar todas esas casas, que de alguna manera es también recuperar el casco histórico de la ciudad y por tanto también un potencial turístico que por otra parte pues generaría riqueza para el conjunto de los ciudadanos. Bueno, evidentemente eso es un problema muy importante que tenemos en nuestra ciudad, y es el casco histórico, las fachadas, los edificios que están derrumbados y ha habido mantenimiento de fachadas. Eso es un tema que se está tratando, que estamos hablando con la consejería y con la comunidad, con obras públicas y con cultura, para encontrarle solución. Hay una vía de financiación a través de este dinero que ha pedido el gobierno regional, un préstamo, que al final tendremos que pagarlo entre todos los murcianos, lógicamente, porque es dinero que saldrá de las arcas regionales, donde se va a posibilitar la subvención a determinadas casas para mantener y poder arreglar. Habrá una subvención, eso es la línea que llevaban. Pero aparte de esa línea, evidentemente hay otra línea importante que tendremos que conseguir, y es que esas casas vuelvan otra vez a reconstruirse lo más pronto posible. ¿Cómo? Pues habrá que buscar el dinero, eso es lógico, porque la familia será complicado que pueda encontrarlo.
tendremos que encontrar alguien que construya, ya bien sea instituciones públicas o instituciones privadas, que con la ley de mecenazgo permitan que tenga desgravaciones importantes y por lo tanto les resulte atractivo el venir a Lorca a invertir aquí de tal manera que también eso le valdría para desgravar sus impuestos y obtener beneficios, con lo cual a la ciudad nos vendría muy bien. Esa es una línea que se está trabajando, que me consta que la comisionada la está trabajando muy intensamente, porque efectivamente es un problema esas fachadas, esos solares que están detrás de esas fachadas. Pues una vez que el concejal ha satisfecho la curiosidad de Luis Antonio, vamos a darle la palabra a José Antonio Vallejo. Bueno, es un placer compartir contigo una tertulia como las que hacemos aquí en las noches de los martes y de los jueves, ¿no? Por lo tanto, gracias por tu presencia. Y yo me voy a permitir que vaya un poco más allá, el urbanismo más allá del terremoto. Me gustaría a mí hablar un poco más allá, porque ha habido, creo yo, dos hechos que yo creo que conocen bien y que lo estás en algún aspecto padeciendo, y es la falta de ingresos que se preveían a través de convenios urbanísticos y tal, que las arcas municipales, pues lógicamente no las están recibiendo por la crisis del ladrillo, porque se confundió en una época urbanismo con ladrillo. Ya lo criticamos algunos en algún momento y ya nos costó algunas heridas, pero aquello pues ha desembocado en lo que está ocurriendo a nivel no solamente de Murcia y de Lorca, sino de toda España. Ha habido un hecho últimamente que yo creo que el Ayuntamiento se estará estudiando, lo estará viendo, lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al tema de Marina de Cope, donde hay unas expectativas urbanísticas lo suficientemente grandes como para que el Ayuntamiento tuviera expectativas, aunque algunos estábamos en contra de ese proyecto, pero creo que había expectativas respecto a unos ingresos, y eso, si no se ha acabado del todo, se tendrá que modificar mucho, o por lo menos se tendrá que dilatar mucho de cara al futuro, pienso yo, y en eso es una pregunta que yo quería hacerte, si hay alguna perspectiva con respecto a ese futuro. Ya ha hablado antes mi compañero de tertulia del casco histórico. A mí me preocupa y soy muy escéptico con respecto a la reconstrucción del casco histórico, porque sé las dificultades que tiene. Y conozco a muchos de los propietarios del casco histórico y veo que si se deja en manos de ellos la iniciativa, pues se pasarán otros 30 años, porque antes no pudimos, el intermedio no se ha podido, y yo no sé si en el futuro se va a poder, el convencerlos de que es interesante invertir ahí. Y un último apunte sobre lo que decías, que me parece muy bien, de las empresas lorquinas. Yo insistiría en ese tema, que hubiera más empresas lorquinas, porque la verdad es que algunas empresas foráneas están dejando pues con lo puesto a algunas comunidades de propietarios, porque están abarcaron mucho en su momento, y resulta que con los mismos operarios quieren hacer las obras que se le van viniendo. Hay alguna empresa por ahí, concretamente cartagenera, que ya tiene enganchados, dicho vulgarmente, a 2 o 3 comunidades de propietarios, y no ha terminado ninguna, y no sé si la va a terminar. Por lo tanto, habría que tener una cierta vigilancia sobre ese tema. Esto es lo que yo quería hacer como comentario y como pregunta, y bueno, luego pues desearte todo el éxito posible en tu gestión. Sé que es una gestión difícil por la época que hay de la crisis del ladrillo en su momento y del terremoto después, pero creo que Lorca puede ir en urbanismo más allá del terremoto, como dije al principio. Sí, bueno, muchas gracias. Siempre es un placer estar con vosotros 4, y muchas gracias por invitarme, eso que no quepa ninguna duda. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente, en Lorca se ha abusado un poquito de los convenios urbanísticos y tenemos un problema muy serio. Pero el problema no lo tenemos por lo que hemos dejado de ingresar, el problema lo tenemos por lo que vamos a tener que pagar, que es peor todavía. Quiere decir, cuando nosotros vemos la gestión que alguien transmita, que alguien deja en un momento,
no solo que ver la gestión de lo que ha hecho hacia atrás, sino de las consecuencias de esa gestión van a tener en las generaciones futuras, y van a tenerlas, porque efectivamente esos convenios no se están cumpliendo, no se están haciendo. Ese dinero que se recaudó alegremente en los años 2000 y pico, 2003, 2002, 2004, y que tan alegremente se gastó, pues ahora vamos a tener que devolverlo entre todos. Luego será un camino, un doble camino de ida y vuelta. Y yo creo que va llegando la hora de que pongamos las cartas sobre la mesa y que le digamos a cada uno cuál es la gestión que ha hecho, qué es lo que no ha hecho y qué es lo que ha hecho que nos ha llevado a una situación peor. Evidentemente, lo que yo sí os puedo decir es que si yo hubiera tenido que tramitar muchos de estos convenios, muchos no se hubieran firmado, por lo menos yo no lo hubiera firmado. ¿Por qué? Porque tiene lógica que la ciudad se desarrolle, es normal, pero no podemos desarrollar una ciudad multiplicándola por 3. Eso es imposible, quiere decir, es imposible, no tendríamos recursos ni abastecimiento. Y eso no queda sobre el papel, porque no es quedar sobre el papel. Tú recibes un dinero que si no cumples y no se puede cumplir, tienes que devolver. Con lo cual es un doble camino. Pero bueno, eso es otro tema que efectivamente hay que reconducir. Estamos reconduciendo todos estos temas del urbanismo pensando lógicamente en la Lorca del mañana, que es lo que tenemos que pensar, en la Lorca que le vamos a dejar a nuestros hijos, en la Lorca que vamos a legar y en hacer que la ciudad sea sostenible, pero desde todos los puntos de vista, sostenible ambientalmente y por supuesto sostenible económicamente, y que podamos vivir en una Lorca y en una ciudad que nuestros hijos la reconozcan como tal, quiere decir, que no perdamos la identidad de lo que es nuestra ciudad. Con respecto al tema de Marina de Cope, bueno, pues Marina de Cope, lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional ha anulado una disposición adicional de la Ley del Suelo, que según parece no ofrecía las garantías suficientes a la hora de la publicidad y de los recursos y que las personas pudieran opinar sobre ese tema y sobre esa disposición adicional. Si ese escollo o ese problema se resuelve por parte de la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia con respecto a la ley, que tendría que hacer una ley modificando o ajustando a lo que dice el Tribunal Constitucional, pues el proyecto de Marina de Cope podría seguir. Ya no sé yo si podría seguir en los mismos parámetros o en otros parámetros distintos, pero en principio lo que el Tribunal Constitucional ha dejado sobre la mesa es evidentemente la Ley del Suelo, una disposición adicional de la Ley del Suelo. ¿Que le afecta a Marina de Cope? Sí, le afecta a Marina de Cope porque en base a esa disposición es lo que se ha hecho el desarrollo. Habría que hacer una normativa que posibilitara que Marina de Cope se pudiera desarrollar, bueno, Marina de Cope, en general, esa disposición se ajustara. Con respecto al tema de Marina de Cope, esto es un tema que en Lorca lleva ya mucho recorrido. Empezó en los años 2000, fue cuando empezó el tema. Hubo una aprobación y un avance en la época de Miguel Navarro y que el Partido Popular apoyó. O sea, no hay que esconderlo, el Partido Popular apoyó. Estábamos ahí y estábamos el Partido Popular y el PSOE en este sitio juntos. Que ahora hay unas modificaciones y hay que ajustar el proyecto y hay que adaptarlo, pues lógicamente habrá que hacerlo lo que diga la normativa, como no puede ser de otra manera. Y con respecto al casco histórico, evidentemente yo también tengo miedo a que no podamos terminar de resolver exactamente el casco histórico. Hay un tema que lo vamos a poner en práctica en el Ayuntamiento, que es el registro de solares, que vosotros conocéis. El registro de solares lo que te posibilita es la venta forzosa de solares. De tal manera que si las personas propietarias de esos solares no cumplen la ley de la propiedad, el hecho de la edificación por interés social, pues el Ayuntamiento puede sacar la subasta para que haya otra persona o otra entidad que pueda quedarse con ello
y reedificar. Eso es una posibilidad que evidentemente nosotros no, lo que queremos es que la ciudad se reconstruya, que nuestro casco histórico florezca mejor. De hecho, hay como ya sabéis, un montón de dinero procedente del gobierno regional con el préstamo del Banco Europeo que va a hacer posible la regeneración urbana. Los barrios altos de nuestra ciudad se van a beneficiar de 16 millones de euros en regeneración urbana. La Viña, San José, el barrio Alfonso X y San Diego también. Eso en una primera fase, pero es que después hay más fases. Con lo cual yo creo que va a ser importante el tema. Pues ha sido amplia y extensa la explicación que te daba el concejal de urbanismo. Espero que haya satisfecho. Me congratula oír eso. Nicolás Galiano, pedáneo del Calvario, cuando quieras te escuchamos. Pues como mis dos compañeros, ¿no?, de esta noche, también pues darle la enhorabuena y por otro lado pues también darle todo mi ánimo, ¿no?, porque aparte de urbanismo pues tiene más concejalía y tiene bastante trabajo. Cuando veníamos para los estudios aquí, pues en la entrada estaba viendo cómo estaba echando fotos de todos los edificios que se iban encontrando con defectos, ¿no? O sea que ahora mismo pues un trabajo realmente, francamente duro, y yo creo que todo el día, porque vas paseando por Lorca y vas tomando disgusto y vas viendo obras, y el móvil lo tienes que tener súper cargado de fotos y de fallos que luego pues tendrás que tramitar en la concejalía. Bueno, quiero hacerle una pregunta que van dos, y sobre todo se comenta mucho en Lorca, ¿no?, los ciudadanos. Se vieron después del terremoto, se vieron imágenes, por ejemplo, allí en Cristo Rey, el edificio que se volcó, edificios nuevos, edificios con 2 o 3 años o sea, recién hechos, ¿no?, que están algunos pagando su hipoteca y todo, y la gente que está muchas veces desilusionada con los arquitectos, con los constructores. Esos edificios tan nuevos y con este terremoto se han destrozado, y otros edificios que han sido antiguos y no le han pasado prácticamente nada. La pregunta en sí es si se conoce alguna penalización, algún juicio que haya salido en contra de algún constructor por no haber hecho su trabajo, sus pruebas antisísmicas en su momento, porque anterior al terremoto ya existían unas leyes, ¿no?, de edificación. Entonces muchos supuestamente no lo habrían cumplido. O sea, se sabe si alguno ha sido penalizado, y que sirva esta pregunta para meter miedo a esos constructores. Si se pillara algún edificio, ¿qué le podría pasar? ¿Algún edificio que no pasara, que no le hicieran esas pruebas, qué le podría pasar? Bueno, me has hecho una pregunta bastante complicada. Básicamente para meter miedo, sí, me ha parecido entender. Ya. En principio los colegios de ingenieros de caminos y arquitectos y los colegios profesionales, la valoración que hicieron del terremoto de Lorca, de las construcciones, no fue mala. No fue mala porque las normas, lo explicaron, las normas no están pensadas para que el edificio no sufra daño, sino está pensada para que en el edificio no muera gente. Y entonces el tema está en que los edificios de Lorca, salvo uno, el resto no colapsó ninguno. Con lo cual, la explicación que ellos daban es que, o que decían, los técnicos que vinieron, yo he tenido ocasión de hablar con muchos técnicos y con muchos investigadores de universidades españolas, universidades extranjeras, del CSIC, que han estado aquí, de los colegios profesionales, y todos más o menos dicen lo mismo, y es que el resultado no fue malo, porque los edificios aguantaron, que era la misión fundamental de las normas sismorresistentes, es que te dé tiempo a evacuar el edificio, que durante el sismo no te caiga el edificio encima, y que después si hay que tirarlo, pues se tira. Esa es la primordial función de las normas sismorresistentes, y cumplieron. Yo no tengo ninguna noticia de que haya ningún juicio, supongo que lo estará habiendo, pero yo no tengo ninguna noticia de que haya ninguna condena o que hayan hablado de una mala praxis en un momento determinado de una construcción. Evidentemente, si alguien falseara los datos
e hiciera algo que no está bien hecho, que no está debido, que pusiera en peligro la vida de los ocupantes, hay un código penal, que Luis Antonio lo conoce mejor que yo, y que está regulado todo. Vivimos en un país donde evidentemente llevamos ya muchos años en estos temas, y esas personas que hicieran eso pues se tendrían que enfrentar a lo que la normativa y el Código Penal establecían en un momento. Pero yo no tengo conocimiento, al contrario, los proyectos, como he dicho antes, que se están realizando ahora, sí van bien y van un poquito más allá de los temas. Hay una cosa que sí, y no es por meter miedo, esto ya no es meter miedo, pero sí es una cosa que sí quiero yo remachar un poquito y hablar un poquito, y que todo el mundo que me esté oyendo pues lo vea. Lo importante es un técnico. Es decir, cuando tú vas a hacer una obra en tu casa, en tu bloque, donde afecte a temas de estructura, lo importante es que haya un técnico cualificado contigo. Un técnico cualificado, el que tú quieras, el de tu confianza, pero que esté contigo. Eso es como si tienes un problema de salud y en vez de ir a hablar al médico, pues te vienes a hablarme a mí. Pues mira, yo te puedo escuchar, te atenderé perfectamente, pero es mejor que te vayas a ver a un médico. Pues en este caso, los médicos de los edificios son los técnicos. Entonces, es importante y necesario que en el momento en que una comunidad o un propietario tiene algún problema de estructura o quiere hacer alguna obra de reparación donde incide en la estructura, no estamos hablando de un tabique o una roza o cambiar el suelo, estamos hablando de estructura, que cuente siempre con un técnico cualificado, y será la forma de no equivocarse, porque esos técnicos, todo el mundo se puede equivocar, pero será muy difícil que un técnico con un colegio detrás y con unas normas y con unos programas y con un montón de gente detrás se equivoque en ese aspecto. Pues señor Peñarrubia Manzanera, ha sido un placer tenerle esta noche en el Arca. El placer ha sido mío. Y espero que vuelva muy prontito con buenas nuevas para toda la ciudadanía. Cuando queréis estaré con vosotros, y por supuesto que espero que las nuevas de este año, que va a ser un año complicado, va a ser, vamos a no decir las cosas como son, va a ser difícil, pero yo creo que este año vamos a poner más de una bandera de final de más de un edificio y más de 10 edificios también. Este año vamos a terminar, la ciudad va a terminar, los propietarios y las empresas constructoras van a terminar muchos edificios, porque casas ya os he dicho antes que tenemos en torno a 40 o 50 casas terminadas ya. Pues que así sea. Señor Peñarrubia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues bien, señores, nosotros tras esta charla que hemos mantenido con el edil de urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, José Joaquín Peñarrubia Manzanera, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, pero enseguida estamos de vuelta ya en tiempo de tertulia con Luis Antonio Torres del Alcázar, José Antonio Gallego López y Nicolás Galiano Montejar. Hasta ahora mismo.